poco de cómo lo que cada cuadro significa y cómo está resuelto, y de paso pues hablaremos un poco de las técnicas que se utilizan en dibujo y en pintura. Por ejemplo, ¿quién de vosotros tiene una distinción clara entre lo que es dibujo y lo que es pintura? ¿Qué diferencia hay entre lo que es el dibujo y lo que es la pintura? Que la pintura son los colores y Y el dibujo es la pintura. el dibujo es el contorno que dibujamos, pues después luego lo llenamos de colores. Bien, muy bien. Lo mismo, pues perfecto, estamos de acuerdo en esa parte. Bien. Y bueno, ahora sobre la marcha lo hablamos. Este primer cuadro que veis aquí, como veis, está fundamentalmente en grises. Por lo tanto, el primer detalle que tenemos que darnos cuenta es qué colores son los que hay y cómo se juegan las armonías. Bien. En este caso, vemos que esto está en amarillos y agrisados por esta zona, y por aquí pues hay un poco de amarillo mezclado con este gris y por aquí azul. Entonces a veces también, si no nos fijamos, nos parece que todo es gris, pero en los colores están los colores fundamentales y luego los matices o cómo deriva un color hacia otro. Y aquí, al mezclar con el gris otros colores, pues ya no es solo gris, hay amarillos, hemos visto, y hay azules. Bien, en lo que se refiere al dibujo, veis que esto tiende, estas dos líneas, como a juntarse por ahí. Es lo que llamamos la perspectiva del dibujo, ¿eh? Y dentro de la perspectiva, pues sabéis, vosotros que sois más mayores, supongo que lo conocéis, ¿no? Lo que es la perspectiva, y sabemos que la perspectiva, las líneas que vienen hacia nosotros son divergentes y convergen ahí en algún punto. ¿Y cómo llamamos ese punto? Punto de fuga. Tú dilo alto, que no pasa nada, ¿eh? Estupendo, miren, eso es. Pues como vemos aquí, confluyen hacia allá. Y luego después, donde también se aprecia es aquí en estos azulejos, que estos están en horizontal y por lo tanto no sufren deformación, pero como estos es una línea inclinada, pues sí. Y esto es el conjunto. Pasamos al siguiente. ¿Veis? Ahí está la perspectiva en esas columnatas. Y como sabéis, la perspectiva no solo es que las líneas vayan a converger en ese punto de fuga, sino que eso provoca dos cosas. Una, que lo que tenemos más cerca lo vemos más grande que lo que tenemos más lejos. Por lo tanto, las distancias ahí quedan trastocadas, y según van hacia el punto de fuga se van haciendo más cortas. Y no solamente es que las columnas vayan disminuyendo de tamaño, sino que las distancias entre columna y columna también se acortan. Punto importante. Después los elementos que tenemos representados, pues igual, esta figura lo veis que tiene más de un palmo mío, o esta otra, y esta ya es más pequeña, por lo mismo, por el efecto de perspectiva. ¿Qué más cosas hay aquí? Pues que tenemos otra serie de elementos, hay una combinación de colores, vemos que hay azules, rojos y tal, esto del amarillo, y entonces en pintura lo que es muy importante es que no haya un color discordante, que parezca que está chillando, sino que todo tiene que estar armonizado para que un color con otro no nos provoque una sensación desagradable al verlo. Y esto aquí pues está perfectamente armonizado. Vamos a este otro. En este otro, como veis, aparentemente la cosa es muy sencilla. Tenemos de fondo el mar, y aquí la barandilla, y esta señora que está ahí contemplando el mar. ¿Veis este detalle? Cerveza. De una botella de cerveza. O sea que no solo está mirando, que de paso se está refrescando un poquito. Y luego después, daos cuenta de que la luz, de donde viene realmente, es del fondo. Por eso es lo que llamamos el contraluz. Cuando la luz nos viene del fondo y las figuras quedan recortadas como si fueran
casi una calcomanía. Pero, ¿qué hace esta pintora? A pesar de que los colores son oscuros, nos va marcando, aunque no esté la luz dando directa, pero hay zonas más luminosas que otras. Veis que en este borde, porque la luz viene no de aquí, sino del sol que está más allá, en el horizonte. Aquí se produce el reflejo del sol y por eso este contorno está más iluminado. Si nosotros resolvemos esta zona más iluminada, como lo veis también aquí, y lo que es el centro de las piernas, arriba abajo, está más oscuro, eso es lo que nos provoca la sensación de volumen. Porque el volumen de las cosas que vemos y sus colores depende exclusivamente de la luz. Las formas pues serán redondas o cuadradas y serán más planas o menos planas y formando otras figuras, sea cuadrados, rectángulos, que sea. Pero la única manera que nosotros podemos distinguir qué forma tiene realmente aquello y qué colores es gracias a la luz. En la oscuridad no vemos nada. Y de la luz no solo depende de si está iluminado o no, sino con qué iluminamos. No es la misma la luz del sol que la luz de estas bombillas, pero muy más lejos. Y eso lo estudió muy bien Monet, uno de los primeros impresionistas. El impresionista por antonomasia, que fue el que provocó que se les llamara impresionistas. Porque pintó un cuadro que se llamaba Impresión, Sol Naciente. Y entonces un periodista, como burlándose de ellos, porque rompía con toda la pintura que se había hecho en este momento, los impresionistas rompieron con la forma de pintar, lo hicieron diferente. Y entonces este periodista, para burlarse, dice: sí, esos impresionistas, basado en ese cuadro. Bueno, pues Monet hacía lo siguiente: se cogía aquí 4, 6, 8 caballetes, cada uno con un lienzo en blanco. En este de aquí se ponía a pintar a las 8 de la mañana, hasta las 9 o 9 y media. Después se agarraba el siguiente lienzo y pintaba lo mismo, solo que una hora más tarde. Pero estaba pintando lo mismo que el primero. El siguiente lienzo, la hora siguiente al anterior. Y así hasta el octavo. Y así se pueden ver una colección de cuadros que se llama almiares, los almiares, que son montones de paja en el campo. Y son casi iguales unos a otros, pero los colores son diferentes. Y la sensación visual, y por lo tanto, cómo uno interpreta la forma es distinta. Lo usó también en las orillas de un río con una colección que se llama Los Álamos. Y lo hizo también con la Catedral de Rouen, que pintó la fachada desde un edificio de enfrente a diferentes horas del día. Como digo, un lienzo detrás de otro. Y lo hizo también con la estación de San Lázaro. Pero fue más lejos. Pintó a lo largo del año los mismos motivos en diferentes épocas. Y entonces nos demostró, porque eso es un estudio científico, nos demostró que según la hora del día, la luz es distinta y por lo tanto los colores son diferentes. Pero que en la época del año no es la misma luz en invierno, ni en otoño, ni en verano, ni en primavera. Según la época del año también la luz cambia. Importante. Que se utiliza la pincelada menos unida y que se pueden ver los pegotes que se van colocando. Si nos ponemos encima, pues el arco no nos deja ver el bosque, vemos la pincelada, pero no vemos el efecto real del cuadro. Por eso está bien. Bueno, aquí como veis jugamos porque el fondo tiene un color rosado, que es el mismo que tiene la parte externa, y la parte externa que es amarilla. Eso es lo normal en el torre. No sé si alguna vez habéis visto alguna torre de toros. Y entonces aquí, concretamente, pues parece que el lance es una manoletina, que es hacer el paso y se hace el toro, el giro, digo, el torero hace el giro a la vez que avanza el toro. Y entonces
le pilla aquí en un momento que ha hecho el giro con el caballo. Y el toro veis que también le obliga a girar. Y eso es lo que está representado aquí. Aquí, en cambio, volvemos a los grises. Luego observad cómo los grises, aquí, aparte del tono, también tienen una tendencia a otros colores. Aquí, que está más cerca del foco de luz, es este arco, pues no son más claros, sino que aquí, en vez de ser un gris neutro, tiende más así como a los marrones, muy ligeramente, y lo que se aleja tiende a los azules. Esto también hay en pintura. No sé si sabéis que hay colores cálidos y fríos. ¿Cuáles son los cálidos? ¿Cuál? No, puede ser. Pero hablamos de primarios. ¿Cuáles son los primarios? Perfecto. De esos tres, ¿cuáles son los cálidos? ¿Y? Perfecto, pues eso. Por lo tanto, ¿cuál es el color frío de esos tres? El azul. Hazme un poquito más alto, que si no, yo... Estupendo, muy bien. Pues eso es lo que hay. Veis que aquí también tenemos la perspectiva. No os he contado que aquí veréis que la mayoría de las pinturas son al óleo y la acuarela, por ejemplo. ¿No lo sabéis? Por ahí van los tiros. Una pintura se compone de dos elementos. Uno es el pigmento, que el pigmento es un polvo de un color determinado. Si decimos rojo cadmio, pues el rojo cadmio es un polvo que tiene ese color concreto. Y si decimos amarillo limón, pues es un polvo que tiene ese mismo polvo, ese mismo pigmento. Si lo combinamos con agua, es decir, el fluidizante, medium o disolvente, como lo queramos llamar, porque de las tres maneras llamamos a la parte líquida que mezclamos con el pigmento. Si es agua, pues se llama acuarela, ¿vale? Por el agua. Pero si es aceite, que se suele utilizar aceite de linaza, es óleo. ¿De acuerdo? Así de simple. Si hablamos de acrílico, ¿cuál es el fluidizante? No, estamos hablando de pintura, y que la pintura recibe el nombre que siempre tiene que ver con el medium fluidizante o disolvente. Si llamamos acrílico, ¿cuál es el disolvente? Acrílico es una sustancia química que produce un líquido que es con lo que se mezcla el pigmento, y por eso se llama acrílico. Hay otro sistema, están las ceras, porque se mezcla con cera. O la témpera, que la témpera es porque se mezcla con goma arábiga. La goma arábiga es un pegamento que cuando yo era niño como vosotros, es el pegamento que se utilizaba. Ahora se utiliza el pegamento inmedio y algún otro por ahí que decía Pilato que es el pegamento instantáneo. Pero entonces el único que teníamos era la goma arábiga. O también en aquella época se utilizaba la cola de carpintero, que era resina de árboles disuelta. Se disolvía, pertenecen a la misma pintora, Manuela Iglesias, y como veis hay cosas en común. Observad cómo estos azules están aquí y están aquí, ciertas variaciones de matices, y como luego después ese azul lo rompe con rojos, ¿vale? Y aquí con menos cantidad, para que veáis que luego después pasa una cosa. Los pintores, cada uno tenemos nuestro estilo y nuestra manera de hacer, y al final cogemos nuestras manías, y nos gustan unos colores determinados, y nos gusta una manera de dibujar, y al final, en cuanto veáis unos cuantos cuadros de un mismo pintor, ya cuando veáis otro ya sabéis de qué es. Y además los pintores tendemos a que ocurra así.
Queremos que se nos conozca solamente por ver un cuadro nuestro, no que tengan que leer a ver quién es el autor. ¿Qué pasa con los cantantes? Eso que a vosotros os gustan, que compráis el CD y lo escucháis. Que solamente oírlo ya sabéis de quién es. Pues igual la pintura. ¿Veis aquí este rostro? ¿Veis qué bonito que es aquí quitada la barba? Esa todavía no está blanca, cuando sea mayor le pasará lo que a mí. Y ya tendrá la barba blanca. Y el cabello, ¿no? Y el rostro como tiene una mirada... ¿Cómo diréis vosotros que es la mirada de este personaje? ¿Cómo has dicho? Furia. Poderosa, ¿no? Desafiante. Eso es. Dime. Ah, bien. Aquí tenemos un desnudo. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que dibujar un desnudo es fácil o es...? Bastante. ¿Y las manos qué os parece? Difíciles. Más difícil todavía evitar el desnudo. Fijaos lo que os digo. Porque como la mano tiene unos cuantos elementos y cuando cada uno, aunque la forma sea parecida pero no es idéntica de cada dedo y encima cada uno tiene una longitud y hay que tenerlos perfectamente enlazados sobre lo que es el cuerpo de la mano y su palma y tal, pues resulta muy complicado. Pues bueno, aquí tenemos un desnudo pero no vemos la mano. Bien, lo que llamamos carnación en el desnudo, aunque en fin, también el rostro, salvo que sea Halloween o algo de eso, también va al desnudo, no le ponemos nada delante. Hay gente que piensa que existe el color carne. ¿Vosotros lo creéis? ¿Existe el color carne? ¿Por qué? Porque es una mezcla de dos colores. Porque he dicho antes, porque todo depende de la luz. Los colores que nosotros vemos dependen de la luz. Porque cuando estás a la sombra se ve como mucho más oscuro. Claro, ¿no? Cualquier elemento que tenemos al sol o a la luz, la zona de sombra se compone de el color que tenemos en la luz y del color azul. La sombra siempre tiene azul. Y de lo que rodee a ese cuerpo y que refleje. Entonces tú puedes ver la sombra de este cuerpo, por ejemplo. Mira lo que pasa aquí. Está rojo, ¿no? Está rojizo. Sí. Mirad lo que insinúa aquí. Como si aquí, más atrás, hubiese algo rojo. Y esos reflejos se ven ahí. A veces el pintor no pinta todo, pero lo tienes que decir tú. Y esas son las cosas que, entre otras, yo os cuento para que las toméis en consideración. Y una cosa que es muy propio de la piel, sobre todo en las zonas en que no da la luz directamente como aquí, es que hay también como una tintura azulada. Lo que sucede, los pintores a veces percibimos ciertos colores y para que los demás también los vean, los tenemos que intensificar, tenemos que elevar un poco el nivel de intensidad del color para que los demás lo perciban, porque si lo pintamos tal cual lo vemos, pasa desapercibido para la mayoría de la gente, no se dan cuenta. Y entonces por eso lo intensificamos. Aquí, como habéis visto, el rojo, todo esto más lo que rodea, un poco al estilo de aquel. Y este de aquí, pues esto es un ritual. ¿Qué pasa con el ritual? Los humanos, los animales también, Lo que pasa es que los animales, cuando hacen un ritual, normalmente es porque están buscando pareja. Y así las aves, por ejemplo, tienen un canto especial para atraer al sexo contrario, para emparejarse. Y los humanos lo hacemos por ese motivo, pero lo hacemos más por motivos religiosos, como es el caso Lo hacemos más por motivos religiosos, donde siempre hay un ceremonial y hay un ritual que hay que cumplir.
Y ahí puede ser, como en este caso, que es pintarse la cara y luego después con unos colores determinados. En otros casos es que hay que vestirse de una forma particular o hacer una danza o una música, que es el ritual conveniente. Y esto es lo que tenemos aquí. Y es lo que cumple. Como vemos, fundamentalmente está el rojo y el azul, y algunos colores por aquí de complemento. Observad cómo hasta las uñas están pintadas de azul. Vamos a ese nivel de definición. Es como si estuviera ligeramente desenfocado, porque no ha querido entrar en tanto detalle. Y vemos que es una niña sonriendo que está ahí sentada, donde el fondo, igual, es una gama de grises, pero grises con matices, que veis que tiende hacia los marrones, ¿no? Un poco amarillo, tal, y en algunas zonas como esta, pues ya los tonos son más oscuros. Y si hablamos de composición es la manera particular en que cada pintor tiene para organizar los elementos en el cuadro. Porque esta niña, igual que está aquí formando una L, pues podría estar de pie, y sería una I, o podría estar tumbada, o arrugada, así, encorvada. En fin, las posturas pueden ser muchas. Entonces el pintor tiene que elegir cómo va a poner esa figura para dar la sensación de pintura. En este caso es una L que siempre es una manera de demostrar o hacer sentir al espectador que es una figura que se siente abierta, libre. Que si formara un círculo, pues parece como que se pusiera encerrado. No es el caso. Y esto es el máximo de esta exposición. Es el cuadro que se ha llevado el premio. Pues parece que se lo merece. ¿Por qué? ¿Qué pregunta? Pues venga, tú di lo que pienses. No importa, di lo que tú crees, la razón de que se haya premiado a este cuadro y no al lado. No, pero bueno, eso es utilizar otro, sí, utiliza otro tipo de soporte, otro material, pero aquí lo que se valora es cómo está pintado, no lo que ni sobre lo que. O sea, en arte siempre lo importante es cómo, no el qué. Por ejemplo, en la novela, el argumento tiene un valor, que es notable, pero lo importante no es el argumento, es cómo está narrada toda la historia, o en la poesía. En la poesía no se valora si los versos son más largos o más cortos, o si el poema tiene 40 versos o solo 10. No. ¿Cómo expone el poeta lo que está contando? ¿De qué manera lo cuenta? Pues aquí igual. ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo pinta? ¿Y qué os parece cómo está pintado eso? ¿Me podríais decir qué edad tiene esa persona solo por las manos? 80, 70 años. Por ahí, por allá atrás. ¿Eh? 79. Uy, yo no afino tanto. Hasta ahí no llego. Pero vamos, los 70 años los tiene. Pues yo no sé si lo tengo. Entre otras razones porque ella es mujer y no. Pero sí, por ahí puede quedar, ¿no? ¿Y por qué sabemos que puede tener más o menos esa edad? Porque tiene la piel media arrugada. Ajá, efectivamente. Hay unas arrugas que solamente cuando se tiene una edad elevada aparecen. Porque claro, las manos vuestras no. Estupendo, muy bien. Bueno, pues yo os digo, como veis estas manos están dibujadas en principio, porque siempre aunque hay gente que no dibuja y pinta directamente, pero esos muy pocos, porque ya de entrada resolver pintura y dibujo a la vez, la cosa es complicada. Entonces normalmente se hace un dibujo previo con carbón o con lápiz o con algún color solo,
y se resuelve el dibujo. Y luego después ya, como ya tenemos el contorno de lo que vamos a trabajar, ya se empieza a dar color. Pues aquí ese dibujo es, ya hemos dicho antes que las manos eran difíciles de hacer, pero en esa posición más, dibujar la mano así o así es fácil, relativamente. Pero si yo te pongo la mano así, desde donde tú la ves, entra en función la perspectiva. Y entonces esta zona se acorta y cuanto más la lleve a la horizontal desde aquí la máxima longitud. Y según voy bajando la inclinación cada vez más corta. Y entonces al final lo que tú ves es que esto es más ancho que esto, cuando en realidad es al revés. Pero el efecto que nos produce al representarlo en un plano es ese. Por lo tanto, dibujar en perspectiva es más complicado. Y más como estos que están los dedos abiertos. Pero os digo más. Esta obra se llama ¿Por qué? Ese es el significado. ¿Qué significa? ¿Qué creéis que al decir ¿por qué? ¿Qué quiere decir la autora? No, a priori no. Yo me dejo por ser viejo. He sido capaz de llegar hasta aquí. Hasta mis 73 años, he llegado, de momento. Espero llegar más. Por lo tanto, yo no voy a quejar de ser viejo. No. ¿Qué cosas están pasando en nuestro mundo ahora mismo que os preguntéis también vosotros? ¿Y cómo es posible? ¿Qué cosas? Contadme. Por ejemplo, una de ellas. Otra. Derivadas del machismo. Maltrato, violación, ablación, eso, que parece que se ha mojado, ha tenido que llover en algún momento y se transforma en un espejo. Y así todo se refleja ahí. ¿Veis que los edificios aquí reflejados, evidentemente, se invierte la posición, que es lo que pasa con un espejo. Cuando tú te miras al espejo, dices mi mano derecha. Parece la izquierda. Parece la izquierda, ¿verdad? Bien, pues eso. Porque está invertido, esto es lo que vemos aquí. Y entonces, bueno, pues como hablábamos de la perspectiva, según se va hacia allá, todo es más corto, más pequeño, como se ven aquí las figuras y demás. Y luego el cielo, pues un cielo nuboso, resuelto, de manera que parece bastante semejante a la realidad, ¿no? Con las nubes, con esa sutileza. Esto es un retrato de un bebé. La autora le llama Alejandro, será, si no es su hijo, será su sobrino, o algo así probablemente. Y bueno, pues tiene esa carita de inocencia, sonriente, con el chupete. Por cierto, ¿tú a qué edad dejaste el chupete? ¿No te acuerdas? Porque algunos lo dejan bastante tarde. Con dos de jugar con el fondo oscuro y tal, se llama tenebrismo. Tenebrismo. Porque resulta tenebroso, ¿no? Una zona donde está todo negro, 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 y por ahí hay un chorro que ilumina una carita. Esto es lo que ha hecho aquí. Tenebrismo, para vuestro conocimiento, el inventor fue Caravaggio. Caravaggio, que fue un pintor alemán, era, ¿no? Que ahora ya me entra la duda. Me parece que Caravaggio era alemán, si no recuerdo mal. Y entonces fue el creador del tenebrismo. Por lo cual hoy, cuando hablamos de tenebrismo, normalmente no decimos tenebrismo, decimos caravallismo, en memoria del creador. Esta se llama naturaleza escondida. ¿Cuál es la naturaleza escondida? Efectivamente. Como veis, pues está esta planta que tiene la pinta de ser un pino o algo semejante, como dentro de
de los pinos hay 20.000 tipos y yo sé pintura, pero de botánica no sé nada. Pero es lo que me parece. Entonces veis que está cada hoja pintada en una palabra y luego después lo que es el búho, que veis que cómo está representado el plumaje, ¿no? Y por eso aquí está iluminado el reloj en sí mismo y destaca de lo que es el fondo. En pintura normalmente que hablamos de cuadro, ¿no? Hablamos de cuadros. ¿Y esto cómo le llamaríamos? Sí, no, pero quiero decir que el nombre de cuadro normalmente viene de que es cuadrado, ¿no? O cuadrilátero. Pero como este no es cuadrilátero, que es redondo. Si dependiera de nuestro idioma, del castellano, pues se podría llamar, en vez de cuadro, pues circulato, ¿no? O algo así. Pero como los italianos nos llevan la delantera en muchas cosas, y sobre todo en arte, porque el Renacimiento nació por allí y todo eso, se llama tondo. Tondo. No, esto es que en italiano significa redondo, ¿vale? ¿No lo sabes? Por la plaza de... Más allá de la Plaza Castilla. Sí, Más allá de la Plaza Castilla. Calle Castellana, entre Plaza de Castilla y lo que se llamaba antes el Piramidón, el Ramón y Cajal, el Hospital Ramón y Cajal. Y ahí está. Es donde estaba antes, hace unos años, ¿cómo se llamaba? Ciudad Deportiva del Real Madrid, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo que no soy futbolero, a mí no me gusta el fútbol y sin embargo me he aprendido ese detalle. Bueno, pues aquí veis lo fantásticamente que están representadas esas 4 columnas, esos 4 edificios tan innovadores. Aquí ves. Porque No te obseses, no voy a hacer que se caiga. porque hay como una luna y después como otra como... Sí, porque entramos aquí en una visión un poco surrealista de que la autora pues ha creado que este mundo y tiene muy cercana otros mundos. No sé, se lo preguntaré porque es amiga mía, no sé si es que están diciendo que el mundo no es solamente lo que había aquí antes, que era la ciudad deportiva del Real Madrid, que no es solo fútbol, que hay otros mundos, y aquí tenemos uno muy grande y otro más pequeño. O este podría ser el satélite del otro, ¿o no? ¿Qué es un satélite? Es como otro mini planeta que orbita Del planeta. Eso, muy bien, perfecto. Alrededor de acuarela, óleo. Fijaos, para que vuestros ojos se acostumbren a notar la diferencia. La acuarela, pues eso, como está hecho con agua y está la pintura muy diluida, son capas muy delgadas y transparentes. Y en la acuarela podemos perfectamente pintar una zona de un determinado color y si luego después lo dejamos secar y damos otro color encima, al final el color que vemos es la mezcla de los dos. También lo podemos hacer con el óleo, pero para eso tenemos que hacer lo mismo, diluirlo bastante. Es lo que en óleo se llama, en acuarela, veladuras, porque es como si pusiéramos un velo encima del color que tenemos debajo. En este caso, aquí veis cómo hay unas manchas sobre el color base y que han dejado que chorree. ¿Por qué creéis que ha hecho eso de que chorree y haga esas líneas hacia abajo? Quizás porque entenderás que el dibujo es muy triste y entonces que chorree hasta llegar. Nos produce una sensación visual diferente. Es como un toque de atención.
es como darle mayor expresividad, aunque no la tenga, pero ya el simple hecho, eso llama la atención. ¿Quién creéis que inventó esto? Deja chorrear. Era español. Y se fue a Francia, exiliado. ¿No? Pintó el Guernica. ¿No sabéis de quién hablo? Picasso. Fue el primero que hizo esto. De los chorreones. Después, de vez en cuando hay alguien que se acuerda de eso y lo hace. Y este es el caso. Aquí en este caso pues vemos que todo esto está más bien como si fuera un cuadro abstracto, pintura abstracta, que no figura en nada. Dime. En ese cuadro hay como algo escrito en el lateral. Sí, es una dedicatoria, pero me cuesta leerlo. He intentado leerlo y hay palabras que no... Está hecho en una caligrafía no muy comprensible, pero es una dedicatoria a alguien. Aquí, como decía Tom, pues hay una serie de manchas de diferentes colores, aquí hay como unas pompas de jabón o algo así, pero lo que está más cuidado es el retrato. Dime. Está leyendo. ¿Eh? Está leyendo. Sí, efectivamente. Tiene aquí un libro, del que solamente vemos bien a la otra parte, porque esta de aquí, veis, aquí está la línea divisoria de la mitad del libro y luego pues ahí solo esbozado. Muy bien, muy bien. ¿Tienes ojo? ¿Has visto ahí? Efectivamente, es un libro. Esta obra, aunque no sea abstracta, pero todo esto también resulta casi abstracto, porque solamente ha colocado unas manchas. Esto es una técnica que utilizamos los pintores a veces cuando queremos destacar otro elemento. Entonces esto ya que estaba más dibujado, aunque tampoco está excesivamente matizado, porque veis que las piernas también solo son unas manchas, pero sin embargo esta zona de aquí sí, está más matizado el color y más cercano a la realidad. Entonces, como lo que queremos destacar es esto, pues todo esto se esboza solo y resulta casi abstracto para poder destacar eso. Eso dentro de lo que os dije antes de lo que llamamos composición. ¿Cómo organizamos los elementos? Pues luego después tenemos que hacer que alguno de esos elementos destaque del resto, porque eso provoca interés en el cuadro. Si no destaca nada, lo miras así y lo vas. Es como reaccionamos cuando contemplamos un cuadro. Entonces el pintor inteligente, hay una zona que la destaca, bien sea porque el dibujo está hecho con más cuidado, porque los colores y la luz contrastan más, o si todo es en oscuro y esa zona era más clara. Buscamos una manera de destacar eso. Y hay unas manchitas casi imperceptibles que es realmente como vemos nosotros cuando miramos. Aunque nosotros creamos que nuestro ojo es el sentido más perfecto y desde luego es en el que más confiamos, hay cosas que si oímos solo o simplemente olemos, parece que no tenemos información suficiente en nuestro cerebro para deducir qué es o para siquiera definir si nos gusta o no nos gusta. Siempre recurrimos a la vista, pero nuestra vista está muy lejos de ser perfecta, de manera que cualquier cosa que nosotros veamos, cuando estamos con los ojos cerca, vemos con detalle y podemos ver los poros de la piel, pero en cuanto nos alejamos aquí, los poros de la piel ya no los vemos. Con la distancia perdemos lo que se llama técnicamente resolución, que es poder separar un punto de otro. Me han gustado las explicaciones del profesor porque si tú ves un cuadro a lo mejor no veías todo, te ha explicado cómo lo ha hecho y el que más me ha gustado son los zapatos porque tenía otra forma de lienzo y tenía muchos colores llamativos y no tan oscuros como otros. El cuadro que me ha gustado es uno de ahí que es de Thor, porque hay un color azul que es muy bonito y clarito. Y me han parecido muy chulas las explicaciones del profesor, porque ha explicado muy bien los cuadros y nos ha hecho un resumen de lo que
Muy bien.